Analicemos a continuación lo que dice la Biblia acerca de el hombre y Satanás. El hombre, la imagen de Dios creado para tener dominio. Dios tiene una razón muy real para la creación del hombre, varón y hembra. Tiene un plan y propósito maravillosos para ellos. Debido a que Dios es amor, Él deseaba tener seres de corazones y mentes semejantes a Él, con quienes pudiera compartir su vida, todo lo que Él es, y todas las cosas en las que está envuelto, quienes gobernaron con Él los cielos y la tierra como hijos. Por eso creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces Dios dijo: Hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Si vivieras en los tiempos bíblicos antiguos, lo más probable es que vivieras bajo la autoridad de un rey. Muchos de estos reyes decían que eran dioses y hasta decían que eran la imagen de Dios. Esto significa que tenían la autoridad de decirle a las personas qué hacer y ordenar que se hicieran las cosas. Ellos podían definir lo bueno y lo malo. Estos reyes solían hacer estatuas de sí mismos, que en hebreo se llamaban Selem. Usualmente esta palabra se traducía como ídolo o imagen. Pero Israel no veía a sus reyes como dioses. De hecho, se supone que jamás debían hacer imágenes de Dios. Exacto, y eso era realmente especial para ese tiempo y cultura. Esto surge primero que nada de la creencia de Israel de que no puede reducir al Creador a ninguna cosa de la creación. Pero hay otra razón. Las personas no deben hacer imágenes de Dios porque Dios ya hizo imágenes de sí mismo. ¿Y cuándo hizo esto? Vayamos a la primera página de la Biblia. La primera persona que encontramos allí es a Dios. Él es quien tiene autoridad sobre toda la creación. Él habla y la creación obedece. Él define lo que es bueno y lo que no es bueno. En otras palabras, solo Él es el rey. Pero luego, sorprendentemente, en el pináculo de toda la obra creativa de Dios, Él crea a los humanos y dice que todos ellos son la imagen de Dios. Él le da a todos los humanos la autoridad de ejercer dominio. Exactamente. Eso es lo que Él dice. Él le dice a los humanos que sometan la tierra y que ejerzan dominio sobre ella. Esta tarea, que alguna vez le perteneció solo a la élite de los reyes, es, aquí en la Biblia, la tarea de todos los seres humanos. Esta era una declaración revolucionaria en su tiempo, porque todos los humanos están siendo llamados a ejercer dominio y participar en el proyecto humano. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se supone que todos vamos a ejercer dominio? La imagen que se nos da en Génesis es la de jardinería. Jardinería. Sí, jardinería. Ellos ejercen dominio sobre la tierra cultivándola, aprovechando todo su potencial y haciendo de eso algo más y algo nuevo. Cultivando comida para los demás. Sí, pero eso también incluye formar familias que luego se convierten en vecindarios. Esos vecindarios crean comunidades en donde las personas van a ir a trabajar y a cuidarse los unos a los otros, a construir negocios y ciudades que se expandirán a otros lugares, y así van las cosas. Así que eso de ejercer dominio es realmente el trabajo y la creatividad del día a día. Sí, nosotros avanzamos el mundo. Esa es la tarea divina y sagrada de los humanos. Eso suena muy bueno, y los humanos han diseñado algunas cosas bastante hermosas, pero de la misma forma creamos cosas que causan mucho sufrimiento y mucha injusticia. Tal vez no deberíamos estar reinando. La Biblia habla de esto. En Génesis, lo que sucede es que Dios le da a los humanos la elección de cómo van a ejercer dominio. ¿Van a usar su autoridad para el beneficio de otros? Lo que es la definición de Dios del bien. ¿O van a darle la espalda y definir el bien y el mal ellos mismos y usar su autoridad para su propio beneficio? En la historia, ellos eligen definir el bien y el mal en sus propios términos. Esta es la representación de la Biblia de la condición humana. A veces hacemos cosas asombrosamente buenas, pero a la vez, a pesar de nuestras mejores intenciones, actuamos de manera egoísta y creamos maldad en el mundo. Estamos atrapados como gobernantes mediocres arruinando las cosas. Ese no es el final de la historia.
La Biblia continúa y dice que todo esto se resolvió cuando Dios se unió a la humanidad a través de Jesús. Él nos mostró cómo luce en verdad ejercer dominio como humano. ¿Y cómo luce? Jesús gobernó sirviendo y buscando lo mejor para los demás, poniéndose debajo de ellos y amando no solo a sus amigos, sino también a sus enemigos. Esa no es una forma común de gobernar. No solo eso, Jesús confrontó las consecuencias de toda la maldad y la muerte que hemos creado por nuestra mala manera de ejercer dominio. Él lo aguanta, o sea, Él permite que lo maten. Cuando los escritores del Nuevo Testamento presentan la resurrección de Jesús, ellos ven un nuevo futuro abriéndose para toda la humanidad. Jesús es una nueva manera del ser humano. Sí, esa es la razón por la que llaman a Jesús la imagen de Dios o nuevo humano. No solo eso, ellos también creen que la vida divina de Jesús y su poder está ahora disponible para sanarnos y transformarnos y convertirse en nuestra vida y poder. Esto suena muy bien, pero ¿cómo se ve en realidad? De manera práctica, el apóstol Pablo dijo que se ve como personas llenas de la presencia y el Espíritu de Jesús, llenos de amor y gozo, y paz y paciencia, y bondad e integridad, y benignidad y mansedumbre. Él dice que esta es la nueva humanidad que Dios quiere crear en nosotros. Nosotros nos convertimos en personas en quienes la imagen de Dios está siendo restaurada, personas que ahora avanzarán el proyecto humano. De hecho, así es como termina la historia de la Biblia. Es un mundo renovado, donde Dios está en su trono y sus sirvientes están a su alrededor. Pero ellos son los que están ejerciendo dominio sobre este nuevo mundo, llevándolo a un territorio nuevo e inexplorado, con Jesús como su sanador y su Dios. Respecto a Satanás, la Biblia enseña que Dios creó muchas cosas maravillosas antes de que creara los cielos y la tierra. Entre ellas están los ángeles, seres espirituales cuyo propósito es cumplir la voluntad de Dios. Los ángeles adoran a Dios y le sirven continuamente, tal como lo dice Apocalipsis 5 del 11 al 14. No obstante, cuando Lucifer, uno de los líderes angélicos, entendió acerca del plan de Dios para crear al hombre, se rebeló contra él. Él quería estar por encima del trono de Dios. Él quería la posición y autoridad que Dios había planeado para la humanidad. Quería reinar sobre toda la creación, por sobre el trono de Dios en el cielo. Cuando Lucifer se rebeló, Dios lo expulsó del cielo. Al mismo tiempo, una tercera parte de los ángeles se unieron a su rebelión y fueron expulsados con Lucifer, como lo revela el Espíritu Santo en Apocalipsis 12:4. La Biblia dice en Isaías 14, del 12 al 14, que Lucifer fue lanzado del cielo a la tierra, donde ahora es conocido como Satanás o el diablo. Separado de la gloria de Dios el Creador, él perdió la hermosura y la luz con la que antes se vestía, según nos revela la Biblia en Ezequiel 28, del 11 al 17, convirtiéndose en una criatura maligna y rodeado de tinieblas. Los ángeles que cayeron con él también perdieron su gloria y se convirtieron en demonios o espíritus malignos en el mundo recién creado por Dios. No obstante, la ambición perversa de Satanás no cambió y comenzó a trazar un nuevo plan para usurpar, tomar ilegalmente el trono de Dios. Él salió a conquistar al hombre que Dios había creado. Hablemos acerca del Satán y los demonios en la historia de la Biblia. Comencemos por el principio. En Génesis 1, Dios crea una realidad hermosa y ordenada a partir de la oscuridad y el desorden para que la vida pueda florecer. Él designa a los seres humanos como sus representantes para gobernar sobre toda esa realidad, y 7 veces Dios la califica como buena. Sí, yo con frecuencia experimento esa clase de bondad en el mundo, en cosas tales como la belleza, la verdad, el amor y la generosidad. Pero en Génesis 3 se nos presenta una criatura que se encuentra en un estado de rebelión en contra de su creador. Todavía no se nos dice por qué o cómo, pero él está en la misión de arruinar el mundo bueno de Dios para las demás criaturas. Esto es un problema. Sí, esta criatura es la primera representación de la maldad en la Biblia. Él distorsiona lo que Dios ha estructurado para el bien, arruinando y arrastrando la creación de vuelta a la oscuridad y el desorden. Así que los humanos se unen al rebelde espiritual, lo cual los lleva de vuelta al caos y a la muerte. Y desde este punto en adelante, la rebelión humana está entretejida con una rebelión espiritual. Y la historia bíblica nos muestra cómo esto sucede una y otra vez. Está bien, pero espera.
Todo esto surge de una serpiente que se arrastra. Bueno, en la historia hay pistas de que se trata de algo más que de una simple serpiente. Recuerda, el Edén es un lugar alto en donde la tierra y sus criaturas se entremezclan con el cielo y sus criaturas. Entonces, ¿podría la serpiente ser un ser espiritual? Bueno, Génesis 3 apunta en esa dirección, y más adelante otros autores bíblicos completan esta imagen. Como cuando el profeta Isaías tiene una visión del trono celestial de Dios, él está rodeado y es adorado por los seres espirituales. Sí, esos son los querubines alrededor del trono de Dios. Pero cuando Isaías mira a esas criaturas, él las describe como serafines, lo que en hebreo significa serpiente. Entonces la serpiente es como un ex miembro del equipo del trono de Dios. Entonces, ¿por qué le está hablando a los humanos? Bueno, el profeta Ezequiel entendió esta figura como un rebelde espiritual quien no quería vivir bajo la sabiduría y la autoridad de Dios. Él quería ser Dios. Entiendo. Esa es la misma tentación que la serpiente pone delante de Adán y Eva. Exactamente. Él dice que ellos podrían gobernar el mundo como si fueran Dios, pero con su propia sabiduría. Así que todos son expulsados del jardín. Sí, Dios dice que este rebelde ahora se arrastrará sobre su vientre. ¿Y a dónde va después de esto? Bueno, los autores bíblicos ofrecen pistas sutiles de dónde este ser está trabajando detrás de escena, alentando la división y el odio entre los seres humanos. También utilizan una variedad de imágenes para describir a este ser. Es una serpiente o un dragón marino o una oscura criatura del desierto o el rey de la muerte en la tumba. También se le dan muchos títulos como tentador o el maligno o el diablo, que en griego se traduce como el calumniador. Pero su nombre es Satán, ¿cierto? De hecho, no. Satán no es un nombre. Es otro de esos títulos, por lo que en hebreo tiene la palabra el delante. El Satán significa el adversario, porque él no está a favor de nada. Más bien está en contra de todo, obrando a través de mentiras para arrastrarnos de vuelta a la oscuridad y el desorden. Eso es intenso. Ahora, ¿qué hay de esos otros rebeldes espirituales en la Biblia llamados demonios? ¿Qué hay con ellos? Bueno, recuerda el concepto del equipo celestial de Dios, el concilio divino o los hijos de Dios. En las escrituras hebreas se nos dice que algunos de ellos se rebelaron también. ¿Y cuándo sucedió eso? En varias ocasiones, de hecho. Después de la serpiente, viene la rebelión de los hijos de Dios en Génesis 6. Se nos dice que tienen relaciones sexuales con mujeres que después dan a luz violentos gigantes guerreros. Es verdad, los Nephilim. Son probablemente uno de los personajes más extraños en toda la Biblia. Bueno, extraños desde tu punto de vista, pero los lectores antiguos sabían exactamente lo que estaba pasando. Los reinos antiguos alrededor de Israel decían haber sido fundados y protegidos por reyes guerreros gigantes que eran mitad humanos y mitad Dios y estaban llenos de sabiduría divina. Ya veo. Entonces los autores bíblicos están diciendo, ¡hey! Esos reyes guerreros, ellos no deberían ser honrados. Sí, en esta historia son representados como humanos rebeldes que están cautivos por un mal espiritual, esparciendo su violencia en el mundo bueno de Dios. Sí, uno de esos reyes en Génesis 10 va a construir la ciudad de Babilonia. Sí, Nimrod, cuyo nombre suena como la palabra hebrea para rebelde. Y su reino lleva a la siguiente rebelión en la que los humanos se exaltan a ellos mismos en Babilonia. Pero Dios esparce esa rebelión. Y cuando Moisés recuerda esa historia en Deuteronomio, él dice que ese es el momento en el que Dios entregó a las naciones para que adoraran a las huestes celestiales rebeldes, los dioses del dinero, el sexo y el poder militar. Moisés es el primero en llamarlos demonios, esto es, seres espirituales inferiores. Los demonios son fuerzas espirituales que obran detrás de las estructuras de poder humano corruptas. Sí, pero en la Biblia también trabajan a nivel personal, animando y explotando la avaricia y el egoísmo de la humanidad, así como la debilidad de nuestros cuerpos mortales. En la Biblia, el mal espiritual está obrando en cualquier cosa que arrastre a la creación de Dios de vuelta al caos, a la oscuridad y a la muerte. Entonces, aquí es donde Jesús entra en escena. Él dijo que su principal enemigo no es humano. Cierto, Jesús y sus primeros seguidores veían todo el dolor y el sufrimiento en el mundo bueno de Dios como una señal de su cautividad a la muerte y a la maldad espiritual. Pero ellos no pensaban que ese era el final de la historia.
Así es, Jesús sabía que la única manera de salir de esa ruina cósmica era Él mismo derrotar a la muerte y a la maldad, incluso si esto costara todo. Eso nos lleva entonces a analizar lo que sucedió en la tentación. Dios dio a la primera pareja, Adán y Eva, la autoridad para reinar sobre toda la tierra y para que la mantuvieran bajo su dominio, a fin de mantenerlos a salvo de Satanás y sus espíritus del mal. Dios plantó 2 árboles especiales en el jardín de Edén, donde Adán y Eva vivían. Dios los llamó el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 9 y 17. El árbol de la vida representaba la vida y autoridad de Dios mismo. Así que al comer de su fruto, Adán y Eva serían llenos cada vez más de la fortaleza, amor y gloria de Dios. El árbol de la ciencia del bien y del mal representaba la vida y autoridad de Satanás, y mientras Adán y Eva no comieran de su fruto, estarían a salvo de los espíritus del mal que poblaban en la tierra. El dominio de toda la creación siempre estaría en sus manos, si obedecían el mandato de su amoroso Creador, como dice en Hebreos 2:8 y Génesis 2 del 15 al 17. No obstante, Satanás se engañó a Eva. Él le dijo que el árbol de la ciencia del bien y del mal no era realmente malo como Dios le había dicho, y que, por el contrario, el comer de su fruto abriría sus ojos y los convertiría en dioses. Ella creyó su mentira y comió de su fruto. Adán, aunque sabía que era una mentira, también comió del árbol, como nos lo revela el Espíritu Santo en 1 Timoteo 2:14 y Génesis 3:6. Esta desobediencia a Dios trajo entonces el resultado trágico del cual somos ahora partícipes. A través de aquel simple acto de pecado, el hombre perdió la gloria de Dios, además del dominio que ejercía sobre la creación. Entonces, Satanás tomó el trono del cual Adán y Eva habían sido sacados, para ejercer su reino de terror, destrucción y muerte sobre la tierra. Hebreos 2:14 y 15. En Romanos 5:12, la Biblia dice que todas las generaciones que sucedieron a Adán y Eva heredaron su naturaleza caída. Todos hemos caído bajo el poder y dominio de Satanás. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Esa es la razón por la cual el mundo está hecho un caos, y lo explica porque el corazón de las personas en todas partes hoy en día está lleno de idolatría. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Inmoralidad. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó
pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Y toda suerte de maldad. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón. No cumplen lo que prometen. Son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir. Pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Dios ya sabía que todo eso iba a pasar. Por eso es necesario conocer el gran plan de Dios para la humanidad. Dios no abandonó al hombre por causa de su pecado, no. En lugar de ello, Él puso en acción otro gran plan, el plan para salvar al hombre del poder de Satanás y volver a colocarlo en su lugar original, de hijo, y poder compartir todo su trono con Él. Así que comenzó a preparar al mundo para el advenimiento del Salvador, Jesús, como dice en 1 Corintios 15:22, porque, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. El Nuevo Testamento registra la historia de Cristo, aquel que vendría a salvarnos de nuestros pecados.